Alhamdulillah wa nusalli ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Respecto a la relación que existe entre la adoración de Dios y el sustento, principalmente el tema del rezo y el sustento. Hay una relación directa entre la adoración de Dios y la cantidad de sustento que recibe el siervo. Lo que quiere decir, mientras más uno adora a Dios con buena intención y con fe, más sustento recibe el siervo. Mientras menos uno adora a Dios, mientras menos uno cumple con sus prácticas religiosas, Dios hace que le llegue también menos sustento y lo poco que reciba pasa mucho trabajo para poder conseguirlo. Y quien vea que su fe lo está bajando más y que cumpla menos con sus prácticas religiosas y que ve que cumple hasta con pereza en todas las prácticas religiosas que le toca y a pesar de eso el sustento lo sigue llegando, incluso hasta más sustento, tiene con qué preocuparse, debe preocuparse, porque ese supuesto sustento que le está llegando no lo trae nada bueno detrás de eso. Y esa situación forma parte de las pruebas más difíciles que puede someter Dios, por lo que una situación de esa naturaleza debe constituir una preocupación. Una de las preguntas que muchas personas se hacen es sobre nuestra creación y nuestra presencia en esta tierra. Muchas se preguntan cuál es el objetivo de nuestra presencia en esta tierra. ¿Por qué Dios nos ha creado? Dice Allah Azza wa Jalla en el Corán: ciertamente no he creado el ser humano y los genios con otro propósito que no sea lo de adorarme. Y yo no estoy esperando de ellos ningún sustento. Yo soy quien los voy a sustentar. Si analizamos este versículo, vemos que Dios ha relacionado directamente el hecho de adorarlo con el sustento. Lo que quiere decir que la persona que cumple bien con esta adoración a Dios, Dios lo hará llegar su sustento de la mejor forma. Pero la persona que no cumpla bien con el tema de adoración, con las prácticas religiosas, Dios lo hará pasar mucho trabajo antes de que consiga cualquier tipo de sustento. A veces una de las cosas que más nos dificulta poder cumplir con las prácticas religiosas, principalmente cumplir con el rezo a sus tiempos, es el tema del trabajo. Y el trabajo uno lo hace para poder conseguir justamente el sustento. Y a veces uno dice, sigo con mi trabajo para conseguir mi sustento y después recuperaré el rezo o cumpliré con mis exigencias religiosas. Y eso es un error de cálculo, porque el sustento no está relacionado con que más trabajo uno hace, sino con que más uno cumple con sus obligaciones religiosas. Lo que quiere decir, cuando estás trabajando y llega la hora de rezo, haga una pausa, vaya a cumplir con tu obligación religiosa para que Dios haga a que tu trabajo que estás haciendo dé frutos favorables al sustento que te espera o incluso hasta mucho más. En otro versículo Dios dice, y obliga a tu familia a que cumpla con el rezo. Y muéstrate muy firme en este tema, de que se cumpla el rezo. Tu familia se refiere aquí, tu mujer obliga a tu mujer y muéstrate muy firme en ese tema a que cumpla con el rezo y a los hijos también que cumplan con el rezo, para que el sustento pueda llegar con facilidad en la casa. Y Dios le dice al profeta que recuerda a esos musulmanes la historia del profeta Ismael, que era una persona muy firme, obligaba a su familia a cumplir con el rezo. Y esa actitud de mostrarse firme en el cumplimiento de las obligaciones religiosas, principalmente el rezo, hizo que era una persona agradable ante Dios. O sea, se había ganado la complacencia y la bendición de Dios a través de esa práctica de mostrarse firme en cuanto al tema de las prácticas religiosas, principalmente el rezo. Y Dios dio otro ejemplo también del profeta Abraham. Y Dios dice que él ha dicho o ha pedido una súplica a Dios diciéndolo: Señor, haga que yo sea una persona muy firme en el cumplimiento del rezo y también haga a que toda mi descendencia sean personas que se muestran firmes en cuanto al tema del rezo. Y añadió a través de eso diciendo: Señor, haga que mis súplicas sean oídos, significa sean respondidos. Lo que quiere decir, el tema de mostrarse firme en cuanto a la adoración de Dios también favorece a que toda la súplica que haga a Dios sean respondidas. Había una persona pobre que no tenía nada con qué comer en su casa y fue a buscar un trabajo para poder conseguir algo de sustento. Y cuando fue a buscar el trabajo pasó el día entero y no pudo conseguir nada.
Y la mujer, cuando vio que el marido todavía no regresa, ya ella se concluyó que él no ha podido conseguir nada. Era ya muy tarde, casi anocheciendo. Entonces la mujer hizo dormir los hijos porque seguían llorando por hambre y los hizo dormir. Y cuando llegó el marido, a la hora de rezar el Isha casi, encontró que los hijos ya estaban durmiendo. Y preguntó a la mujer, ¿y rezaron antes de dormir? La mujer le dijo, no rezaron. Estaban aquí llorando de hambre. Entonces el marido la dijo, vaya, levántalo para que vengan a rezar antes de ir a dormir. La mujer le dijo, yo no las puedo levantar a que vengan a rezar porque van a encontrarse que no hay nada con comer y con el hambre van a seguir llorando. Mejor los dejamos dormir. Y el marido le dijo, ¿acaso vamos a castigar a Dios por no habernos dado un sustento y no lo vamos a adorar? Levántalo y que vengan a rezar. Y el marido se mostró firme y levantó a los hijos y vinieron a rezar. Cuando terminaron de cumplir con el rezo, alguien tocó la puerta y el marido fue y abrió la puerta. Cuando abrió la puerta, encontró una persona que lleva una mesa llena de comida, cosas de comida. Y le preguntó, ¿y por qué me trae eso? El hombre le respondió que yo había hecho una invitación a un amigo mío, pero hemos tenido una discusión entre nosotros dos y él se molestó y no quiso ni comer la comida y se fue. Y yo la llevé hasta donde yo pueda, mis pies me permitan, y regalarlo a alguien. Y fue hasta aquí donde he podido llegar y quise dárselo a ustedes. Y esa persona entregó toda esa comida a esa persona y el marido miró a la mujer y le dijo, aquí viene el sustento de Dios. Siempre que uno lo adora, cumple con sus prácticas religiosas, Dios se encarga personalmente de hacer llegar el sustento a la persona. Y en otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que ciertamente los pecados constituyen un obstáculo para que le llegue al siervo sustento. Lo que significa, mientras más pecado uno tiene, te obstaculizan a que los sustentos lo puedas conseguir con facilidad. Y cuando digamos más pecado, significa la persona está cumpliendo con menos sus prácticas religiosas. Y en otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que cuando el siervo se pone de pie rezar, todos los pecados que ha hecho se le pone arriba de él. Y cada vez que se inclina o se postra, Dios va haciendo caer los pecados, significa borrando los pecados. Y eso quiere mostrar la relación que existe entre el rezo y el sustento. Porque el rezo también te borra los pecados, que esos mismos pecados constituyen un obstáculo para que no te llegue el sustento. Y mientras más cumplen con el rezo, más pecados van cayendo y más facilidad a conseguir el sustento uno consigue. Y en otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que la persona que logra rezar el rezo de la madrugada, el rezo del Fajr, Dios se encarga personalmente de esa persona. Desde el punto de vista protección, lo protege contra cualquier cosa mala que lo puede pasar, mal de ojo, que le eche mal de ojo, y cualquier otra cosa que lo puede pasar de mal. Y segunda cosa, se encarga personalmente de su sustento de ese día que rezó el Fajr. Y en otro versículo, el profeta Moisés, cuando fue en el monte Sinaí para recibir la revelación que Dios lo iba a dar, Dios le dijo unas palabras que son muy importantes. Lo dijo ciertamente, yo soy Allah, no hay ninguna otra divinidad digna de adoración que no sea yo. Cumple con la oración, el rezo, para recordarse de mí. Recordarse de Dios al cumplir la oración, aquí se refiere a que aumente más la fe y que uno pueda cumplir con más prácticas religiosas, con más ganas y con más motivaciones. ¿Y qué relación existe entre recordarse de Dios y el sustento? Bueno, Dios dice en otro versículo, y quien se aleja de mi recuerdo, significa no cumple con rezo, lo que significa se va a recordar menos de Dios. Dios dice que quien se aleja de mi recuerdo pasará una vida llena de problemas y de dificultades. Y en otro versículo Dios dice que el pueblo que venga y se aleja de rezo caerá en la perdición. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa